Hola a todos, hoy traemos una comparación entre cimentaciones de mampostería y cimentaciones de concreto reforzado. Ok, habría que decir en primer lugar que ambas son cimentaciones superficiales, están clasificadas como cimentaciones superficiales. Dependiendo del comportamiento, podríamos clasificarlas como rígido o flexible. En todo caso, entonces, el comportamiento de las cimentaciones de mampostería será rígido y el comportamiento de las cimentaciones de concreto reforzado será flexible. Entonces, ¿cómo defino uno o el otro? Bueno, podemos partir de una analogía. Supongamos el vidrio, ustedes supongamos que tienen una pantalla de vidrio de un televisor o de lo que sea, ustedes le aplican una carga a ese vidrio de una ventana, como les decía, de cualquier cosa que sea de vidrio, pues entonces eventualmente ese vidrio se va a quebrar, se va a romper, sin haber visto ninguna otra cosa más que tal vez algún resquebrajamiento del mismo. Y en el comportamiento flexible aplicamos carga de nuevo también, pero ahora en un cartón, supongamos. Entonces, una lámina de cartón del mismo tamaño de la ventana que veíamos hace poco, aplicamos carga. ¿Qué es lo que va a pasar? El cartón sí vamos a visualizar una deformación, aunque sea pequeña, pero la vamos a poder ver, una deformación, y luego el cartón se va a romper en el punto donde estamos aplicando la carga. Entonces ese es el comportamiento flexible entonces podríamos decir que el comportamiento rígido no hay ninguna capacidad de deformación o es muy poca, imperceptible a nuestro ojo, mientras que en el comportamiento flexible sí hay una capacidad de deformación. Entonces, bueno, la capacidad de deformación de las cimentaciones de concreto reforzado lo da el refuerzo, el armado de acero. El comportamiento rígido, las cimentaciones de mampostería, nosotros no colocamos ningún refuerzo, por lo tanto no hay ninguna capacidad de deformación. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Bueno, no es propiamente solo la cimentación, sino que la cimentación trabaja con el suelo. Entonces, podemos decir que el suelo sí se deforma, perdón, no se deforma en comportamiento rígido. Y en el comportamiento flexible sí hay deformación. Entonces, y la deformación, como les decía, es una congruencia de deformaciones en todo caso. Si yo digo que se deforma la cimentación es porque espero que el suelo también se vaya a deformar. Entonces, tanto el suelo como la cimentación se deforman y lo podemos ver acá en esta línea que voy a trazar aquí en azul, que está en verde, ahí también. Entonces, esa deformación que se da en la zapata también se está dando en el suelo, mientras que en la cimentación de comportamiento rígido no tengo ninguna deformación. Entonces, podríamos decir que cimentaciones con comportamiento rígido aplican para suelos duros o firmes, mientras que cimentaciones con comportamiento flexible aplican para suelos blandos. Ok, entonces viene el otro asunto ahora, ¿cómo defino yo que mi suelo es firme o blando? Bueno, aquí tenemos en todo caso antes de eso unas imágenes que representan esto ya desde el punto de vista práctico y constructivo. Ok, entonces como les decía, ¿qué me indica a mí si un suelo es duro o firme o si es blando? Ok, entonces para eso necesitamos en primer lugar estudio de suelos. El estudio de suelos me va a indicar, por lo menos, o necesitamos un estudio de suelos que por lo menos me indique el tipo de suelo y capacidad soportante. Con esos dos datos yo puedo, bueno, con eso y también complementado con análisis estructural. El análisis estructural, lo que necesitamos básicamente es el estudio de cargas, o sea, la repartición de las cargas hasta llegar a la cimentación. Con eso yo puedo definir qué cimentación voy a utilizar. En todo caso, no es lo mismo decir que voy a analizar una casa de una o dos plantas a decir que voy a analizar un edificio de 4 plantas, por ejemplo. Obviamente el edificio que tiene 5 o 4 plantas pues va a trasladar unas cargas que son mayores que la casa de una o dos plantas. Entonces, obviamente donde tengamos mayores cargas, vamos a esperar mayores deformaciones en el suelo, que las deformaciones en el suelo nosotros las conocemos como asentamientos en todo caso. Entonces,
Grandes cargas, grandes deformaciones. Pequeñas cargas, pequeñas deformaciones. Entonces, estas cimentaciones de mampostería, nosotros las vamos a utilizar preferiblemente cuando tengamos cargas pequeñas. ¿Qué cargas pequeñas? Las vamos a tener en viviendas, por ejemplo, ¿verdad? Viviendas de 1 o 2 pisos. Porque nos van a dar poca deformación, o no podemos decir que nula. Decir, si fuera una roca, pues sí sería nula deformación, pero normalmente lo que tenemos son suelos. Entonces, cargas pequeñas y suelos duros o firmes, entonces sería recomendable utilizar cimentaciones de mampostería. Y donde tengamos suelos blandos y cargas relativamente grandes, pues entonces nos conviene cimentaciones corridas. Entonces es una combinación, no podemos definir el tipo de cimentación si no consideramos estos dos aspectos, estudio de suelos y análisis estructural. Ahora, en cuanto a dimensiones, bueno, los mexicanos tienen unas recomendaciones muy buenas al respecto, en cuanto a que la corona, por ejemplo, mide 30 centímetros como mínimo, el ancho de la base mide 60 centímetros como mínimo también, y la altura, pues la altura va a depender de la altura a la que encontremos ese suelo duro, pero como mínimo debería andar en 60 a 65 centímetros, si no mal recuerdo. Ahora, en cuanto al comportamiento flexible o las zapatas de concreto reforzado, el ancho B podemos determinarlo a partir de la combinación de estudio de cargas. No podemos dar un valor así ciegamente sin haber hecho el análisis de cargas y tener el estudio de suelos. Entonces, del estudio de suelos, lo que vamos a obtener va a ser un valor que se llama capacidad miscible del suelo. Entonces, esa capacidad miscible la tenemos que relacionar también con las cargas aplicadas. Vamos a poner en la letra P, que son las cargas aplicadas, que es el peso de la estructura, con las cargas vivas, incluso cargas sísmicas, etcétera. Y luego entonces, para determinar el ancho B, hacemos esta división de las cargas que están actuando sobre la capacidad miscible del suelo. Y eso me va a dar, en todo caso entonces, el ancho que yo necesito de la cimentación. Ahora, en cuanto al espesor, bueno, ahí sí el código nuestro interviene y el ancho mínimo que deberíamos utilizar son 25 centímetros. Ok, entonces con eso espero que esto les ayude en sus futuros proyectos o en proyectos actuales a poder definir el tipo de cimentación más adecuada para su proyecto. Saludos.